El 24 de febrero de 2022, Rusia invadió Ucrania. Confiado, arrogante y seguro de una victoria en 3 días. Kiev caerá en 24 horas, dijeron. Las Fuerzas Armadas de Rusia eran las segundas más poderosas del mundo, o eso nos dijeron. La guerra solo una formalidad. 3 años después, Rusia controla solo el 20% de Ucrania, y se ha pagado por ello con casi 1 millón de bajas. Sí, 1 millón de muertos y heridos, más que los Estados Unidos sufrió en 2 décadas. De la guerra contra el terrorismo comprimida en solo 3 años. Y eso es solo el comienzo del desastre. Hoy en Show Militar, estamos desmantelando la ilusión de que Rusia está ganando esta guerra. La guerra desmantelará los mitos territoriales, la crisis de mano de obra, la economía destrozada, la propaganda y los crecientes rumores de que la Federación Rusa misma puede que no sobreviva a las consecuencias del error de cálculo de Putin. Así que si todavía crees en la narrativa de que Rusia tiene la ventaja, querrás ver esto hasta el final. Comencemos con los fríos y brutales números. La evaluación del Instituto para el Estudio de la Guerra de febrero de 2022 afirma que Rusia capturó aproximadamente 4.200 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano el año pasado, la mayor parte de los cuales estaba en el área de Donetsk. Esta área es solo un poco más grande que Rhode Island, el estado más pequeño de Estados Unidos por superficie. Comparativamente, 4.200 kilómetros cuadrados son alrededor del 0,6% del territorio total de Ucrania. Y ahí es donde se vuelve verdaderamente desconcertante. Forbes hizo algunos cálculos independientes utilizando estadísticas de abril de 2025, donde Rusia solo ocupó alrededor de 68 millas cuadradas. Miles de territorio. Si Ucrania mantiene ese nivel de defensas y Rusia no intensifica la ofensiva, la guerra en Ucrania duraría otros 230 años. Así de largo necesitaría Rusia para ocupar todo el país, una de las formas seguras de ganar. El mismo análisis sugirió que Rusia necesitaría alrededor de 100 millones de bajas para lograr esto, frente a su población total de 2025 de alrededor de 144 millones. Esto está lejos de ser una estrategia. Es una completa ausencia de una, que requiere una inversión multigeneracional en la guerra, lo que trae consigo otros problemas. Pero el territorio solo cuenta parte de la historia. Hablemos del costo humano de las ilusiones imperiales del presidente ruso Vladimir Putin. Según los últimos datos del Ministerio de Defensa de Ucrania, las fuerzas rusas han sufrido aproximadamente 975.000 bajas desde febrero de 2022. Si bien debemos abordar cualquier estadística de guerra de Ucrania con cautela, incluso las estimaciones conservadoras occidentales del Ministerio de Defensa del Reino Unido sitúan las bajas rusas muy por encima de 750.000 a finales del año pasado. Para poner esto en perspectiva, Rusia perdió aproximadamente 15.000 soldados durante su guerra de 10 años en Afganistán. En solo 3 años en Ucrania, han sufrido bajas más de 60 veces superiores. Para decirlo sin rodeos, este no es un esfuerzo bélico sostenible. La crisis demográfica de Rusia ya era grave antes de la guerra, con una población en declive y envejecida. La tasa de fertilidad del país se vio afectada por la crisis económica tras la caída de la Unión Soviética, alcanzando un mínimo de 1,2 nacimientos por mujer para el cambio de siglo. Mientras la situación mejoró ligeramente, el país todavía está muy por debajo de la tasa de reemplazo. Como resultado, hay una falta significativa de hombres en edad de trabajar menores de 30 años, simplemente porque nunca nacieron en primer lugar, y Rusia también está reclutando de esa misma demografía faltante. Ahora, considera no solo las pérdidas militares directas, sino también los estimados 920.000 rusos que han huido del país para evitar la conscripción. Esos son casi 2 millones de hombres en edad de trabajar, eliminado de la economía y la sociedad de Rusia en solo 3 años más allá de las carencias demográficas. En resumen, Rusia se está quedando literalmente sin personas para arrojar a esta picadora de carne. Pero para entender la magnitud de la tragedia que probablemente va a afectar a Rusia, retrocedamos al inicio de la invasión. Los planificadores militares rusos estaban tan seguros de que estarían celebrando en Kiev en cuestión de días que empacaron uniformes de desfile. Formas.
Los planes de combate compartidos con las tropas indicaron que debían prepararse para una resistencia ligera, seguida de tareas de ocupación. De hecho, la logística militar de Rusia estaba estructurada en torno a la suposición de que Ucrania colapsaría casi de inmediato. Más de 3 años después, esas suposiciones parecen no solo incorrectas, sino delirantes. En lugar de un rápido desfile de victoria, Rusia se estancó en la guerra convencional más larga en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Su aclamada fuerza aérea no logró establecer la superioridad aérea. Sus fuerzas de tanques fueron diezmadas por armas antitanque portátiles y drones. Sus unidades de élite sufrieron pérdidas catastróficas en las primeras fases, obligando a Rusia a recurrir a reclutas mal entrenados, convictos y mercenarios extranjeros. El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, CSIS-CENTE, publicó un informe contundente en septiembre de 2024 titulado La guerra Rusia-Ucrania, un estudio en fracaso analítico. La conclusión fue que la planificación militar de Rusia representó quizás el fracaso de inteligencia más significativo del siglo XXI. Este sentimiento fue compartido por el Instituto Francés de Relaciones Internacionales, IFRI, que postuló que Rusia renunció a sus canales logísticos tradicionales debido a la creencia errónea de que la guerra no duraría más de unas pocas semanas. En resumen, Putin mantuvo la ilusión de que Rusia era una gran fuerza militar, pero el ejército no tenía planificación ni logística para respaldar esa ilusión. Debido al secreto detrás de los planes involucrados en la invasión, muchos oficiales superiores fueron sorprendidos sin saber la verdadera magnitud de la invasión y no lograron abastecerse adecuadamente de suministros antes de que la guerra comenzara en serio. Esto llevó a graves escaseces de suministro en los cruciales primeros meses de la guerra, cuando Rusia mantuvo la iniciativa. Después de la botella inicial en el aeropuerto de Hostomel, que fue esencialmente el último recurso de Rusia para conquistar Ucrania con pérdidas mínimas, Rusia no logró hacer un seguimiento adecuado, con una falta significativa de adaptabilidad que se ha convertido en una necesidad en la guerra moderna. Pronto, Ucrania recuperó la mayor parte del territorio que había perdido en la invasión inicial, y el conflicto se convirtió en uno de desgaste. Los canales de propaganda rusos aún promovían la idea de que la guerra era una conclusión inevitable. En conclusión, celebrando pequeñas ganancias tácticas de unas pocas millas cuadradas. Pero en verdad, Rusia está perdiendo una guerra contra sí misma al quedarse sin dinero para financiar el esfuerzo bélico. Rusia mantiene el 11º lugar en la lista de las economías más grandes del mundo. Pero quita la apariencia y la situación es problemática en el mejor de los casos. Las sanciones occidentales han diezmado los sectores de alta tecnología de Rusia, han paralizado su sistema bancario y lo han aislado de los mercados globales. Para finales de 2024, el rublo había perdido el 23% de su valor frente al dólar estadounidense, con el tipo de cambio entre las dos monedas fluctuando diariamente para crear una incertidumbre incomprensible sobre el verdadero estado económico del país. Pero el impacto más devastador proviene del giro de Rusia hacia una economía de guerra. Según un análisis de Medusa, Rusia ahora gasta un estimado del 40% de su presupuesto gubernamental en defensa, un nivel insostenible para cualquier economía moderna. Peor aún, un tercio de ello está oculto bajo proyectos secretos relacionados con el complejo militar industrial, lo que indica un nivel sin precedentes de propaganda y paranoia en torno al Kremlin. Lo que hace que la situación sea aún más grave es que la principal fuente de ingresos de Rusia, las exportaciones de energía, enfrenta un declive a largo plazo. La Unión Europea ha reducido su dependencia del gas ruso en más del 30% desde 2022. Y las ventas de petróleo a China e India se están negociando con grandes descuentos. La dependencia del petróleo y el gas, que constituye entre el 30 y el 50% de los ingresos del gobierno, significa que la escasez de mano de obra del país ya está recurriendo cada vez más a la única industria rentable, el sector energético. Esto hace que la manufactura rusa dependa cada vez más de las importaciones, especialmente de China. China, así como todo el país, necesita importar mano de obra para satisfacer sus crecientes demandas.
Con Rusia perdiendo tanto militar como económicamente, tiene pocas opciones más allá de simplemente continuar como está y aceptar que la guerra es el nuevo statu quo. Ninguno de ellos es bueno. La opción 1, pero poco probable que suceda, es una escalada masiva. Algunos intransigentes en el Kremlin han presionado para utilizar prácticamente todo lo que Rusia tiene para ganar la guerra, llegando incluso a proponer el uso de armas nucleares tácticas. Esto no sería la primera mención de la guerra nuclear, ya que el propio Putin ha hecho alarde de su poder en el tema más de 2 docenas de veces. Pero este escenario acabaría volviéndose en contra. Mientras que un despliegue nuclear limitado, como destruir Kiev o sitios militares vitales, podría crear ventajas tácticas a corto plazo, la OTAN estaría básicamente presionada para responder con armas nucleares propias. En respuesta, Rusia necesitaría utilizar sus suministros de armas en los países de la OTAN, sumergiendo a la mayor parte del mundo en un invierno nuclear. Esa escalada no resolvería los problemas fundamentales de Rusia. Rusia necesita desesperadamente tanto la tierra como la gente en Ucrania. Bombearlos hacia el olvido hace que la región sea inhabitable y el país perdería a los potenciales 40 millones de ciudadanos que se utilizarían para sostener la demografía y la fuerza laboral en declive, en lugar de recurrir a la inmigración. La segunda opción es retirarse de Ucrania. Rusia solo querría usar esto como último recurso, ya que representa una devastadora derrota política para el régimen de Putin, que ha apostado su legitimidad en esta guerra. Una retirada de Ucrania sin lograr los objetivos centrales de la guerra probablemente desencadenaría una fragmentación de la élite dentro de Rusia y potencialmente el colapso del régimen. El gobierno de Putin es una casa de naipes cuidadosamente construida, que depende del hecho de que Putin ha podido obtener lo que quiere durante las últimas 2 décadas. Anexar Crimea y alimentar el discurso dentro de la OTAN han sido victorias geopolíticas clave para el presidente ruso. Si la situación da un giro, enviará una señal clara de que el nivel más alto del gobierno del país en realidad no es tan poderoso como parece. Esto explica por qué, a pesar de las pérdidas catastróficas, Rusia sigue invirtiendo recursos en esto. La alternativa, admitir la derrota, se considera una amenaza existencial para la estructura de poder actual. La tercera opción es un acuerdo de paz, incluso en una forma limitada. Si bien esto puede parecer lo más racional, después de 3 años de básicamente guerra de trincheras con drones, ninguna de las partes puede llegar a un acuerdo al respecto. Primero, Ucrania tiene poco incentivo para negociar la cesión de territorio después de haber defendido con éxito su soberanía durante 3 años. Las propuestas de paz del presidente Volodymyr Zelensky exigen la restauración territorial completa, posiblemente incluyendo Crimea, así como garantías de seguridad de la OTAN. Incluso si Ucrania cede territorio, Zelensky ha puesto la reafirmación de la OTAN como una de sus principales prioridades, incluso si necesita renunciar como presidente en el proceso. Rusia, mientras tanto, no puede aceptar ningún acuerdo que legitime sus conquistas territoriales. Y la geopolítica internacional y las relaciones están complicando aún más las cosas. Aquí no hay respuestas fáciles. ¿Tú cómo lo analizarías? Te leo en los comentarios. La errática aproximación de la administración del presidente Donald Trump hacia Ucrania ha socavado la diplomacia consistente. En febrero de 2025, Trump se reunió directamente con Zelensky para proponer un plan de paz que habría cedido un territorio ucraniano significativo a Rusia, contradiciendo la posición declarada de su propio Departamento de Estado, causando un colapso casi total en las relaciones entre los dos países, lo que finalmente resultó en que Ucrania solicitara revisiones de los acuerdos de minerales y en que Estados Unidos se retirara de las discusiones de paz entre las partes en conflicto. Aún peor, Rusia declaró públicamente en múltiples ocasiones que quiere encontrar una solución pacífica, llegando incluso a aceptar un alto el fuego provisional. Fuegos. Ninguno de ellos funcionó, con el alto el fuego de 30 horas de Pascua resultando en que Ucrania afirmara que Rusia lo rompió casi 3.000 veces. Así que Rusia está atrapada en una trampa estratégica de su propia creación, incapaz de ganar militarmente, reacio a aceptar la derrota e incapaz de buscar una solución diplomática. Ampliemos la vista y miremos el panorama general. ¿Qué ha logrado realmente Rusia a través de esta catastrófica aventura militar?
Antes de la invasión, la OTAN era una alianza en busca de un propósito, con muchos cuestionando su relevancia en el mundo posterior a la Guerra Fría. Trump criticó la alianza, ya que la mayoría de los miembros no cumplió con el requisito básico de destinar el 2% de su PIB a la defensa. Hoy está revitalizado y ampliado, con Finlandia y Suecia como nuevos miembros. La frontera de 800 millas entre Finlandia y Rusia prácticamente duplicó la frontera entre la OTAN y Rusia, limitando significativamente la capacidad de Rusia para defenderse realmente en un conflicto teórico contra una alianza económicamente grande, demográficamente más fuerte y militarmente más moderna. Específicamente, los cambios más grandes se produjeron en los países que pueden tener una gran influencia en la alianza. Alemania, una de las economías más grandes del mundo, instituyó nuevos incentivos de financiación para la defensa nacional. Polonia, que fue una vez miembro del Pacto de Varsovia, planea crear el ejército permanente más grande de Europa. Suecia y Finlandia han llevado sus complejos militar-industriales al límite, enviando prototipos de equipo vital a Ucrania y asociándose con contratistas de Estados Unidos y el Reino Unido para entregar armas más letales. Diplomáticamente, Rusia se ha transformado de una potencia global respetada, aunque difícil, en un estado paria con opciones internacionales limitadas. El mayor socio comercial de Rusia cambió de la UE a China, un país que es aún más dependiente de los recursos y puede socavar significativamente las políticas rusas para acceder a ellos. Todos estos problemas provienen de un único problema que Rusia no supo tener en cuenta: la evidente brecha entre su poder militar proyectado y su rendimiento real en combate. Antes de febrero de 2022, se consideraba ampliamente que el ejército de Rusia era la segunda fuerza de combate más formidable del mundo. Los analistas militares citaban rutinariamente sus 1.320.000 personal en servicio activo, 2 millones de reservistas, 6.000 tanques y 4.000 aviones como evidencia de una fuerza abrumadora. Los desfiles militares anuales mostraron supuestamente equipos de vanguardia como el tanque T-14 Armata, el caza furtivo, Su-57 y misiles hipersónicos. El índice de poder militar global clasificó consistentemente a Rusia en segundo lugar, solo detrás de los Estados Unidos. Los planificadores militares occidentales construyeron estrategias de defensa enteras en torno a contrarrestar esta amenaza percibida. Y cuando la segunda mayor potencia militar invadió a un vecino más pequeño, resultó que ninguna de las estadísticas realmente importaba. En lugar del temido coloso ruso, vimos a paracaidistas de élite aterrizar en el aeropuerto de Hostomel sin el apoyo adecuado, lo que resultó en un fracaso total para establecer el túnel aéreo necesario para ganar la invasión. Columnas blindadas de 40 millas de largo que se quedan sin combustible a solo millas de sus fronteras. Tanques desplegados sin apoyo de infantería, lo que los convierte en presa fácil para los equipos antitanque ucranianos. Rusia recurre a enviar ataques de oleadas humanas, una táctica considerada adecuada para la Primera Guerra Mundial. Camiones de logística con neumáticos comerciales que fallaron en condiciones fuera de carretera. Aeronaves no disponibles para suprimir efectivamente las defensas aéreas ucranianas. Piezas de museo como el T-62, T-55 y posiblemente incluso el T-34 desde la Segunda Guerra Mundial, abriéndose camino hacia la línea del frente. Quizás lo más condenatorio fue el llamado equipo moderno en sí. Esos supuestamente avanzados tanques T-90M, muchos fueron encontrados con lo que deberían haber sido bloques de armadura reactiva llenos de arena y cemento en lugar de explosivos. Los temidos helicópteros de ataque y aviones de combate, plagados de sistemas de navegación tan poco fiables que los pilotos pegaban unidades GPS comerciales a sus tableros. ¿Y qué hay de esas armas de próxima generación que causaron tanta preocupación en África Occidental? Y círculos de defensa. Los tanques T-14 Armata hicieron una breve aparición en 2023 antes de ser retirados. O fracasaron miserablemente, o eran demasiado caros para ser destruidos por drones baratos. Los cazas furtivos, Su-57 han realizado solo misiones de ataque limitadas desde distancias seguras dentro del espacio aéreo ruso, lanzando bombas de planeo.
la única salvación de las tácticas militares rusas. También recuerda sus arsenales de armas de la Guerra Fría. Pero, ¿cómo pudo el liderazgo militar de Rusia juzgar tan catastróficamente tanto sus propias capacidades como la resistencia ucraniana? La respuesta radica en algo fundamental sobre la Rusia de Putin. Los servicios de inteligencia rusos creían que las fuerzas ucranianas colapsarían de inmediato y que la mayoría de los ucranianos recibirían a las tropas rusas como liberadores. Esto no fue solo un error de cálculo militar, fue un fracaso fundamental para entender la realidad, impulsado por la misma máquina de propaganda que Putin había creado para mantener su control sobre el poder. Ahora la pregunta clave es esta. ¿Ustedes qué opinan? ¿Y de qué lado están realmente? Leo sus comentarios. Una de las fallas fatales del régimen autoritario que Putin creó en Rusia es que depende completamente de la imagen de Putin como líder. Brookings sostuvo que esto solo es sostenible mientras los autócratas permanezcan en el poder, lo que puede dañar gravemente la longevidad del país en su conjunto. El exasesor del Kremlin Gleb Pavlovsky, ahora en el exilio, lo explicó de manera más directa en su entrevista de abril de 2022. Esta es toda una decisión personal de Putin. Nadie, incluyéndome a mí, se dio cuenta de lo maníacamente obsesionado que debió haber estado con Ucrania. Subestimamos la magnitud de la decadencia del gobierno ruso. Recuerda, esta entrevista fue solo un mes y medio después de la invasión, y el mismo sentimiento sigue siendo cierto 3 años después. El propio ejército ruso se convirtió en víctima de esta realidad distorsionada. Era endémico, pero oculto de los informes oficiales. Los ejercicios de entrenamiento eran actuaciones coreografiadas en lugar de preparaciones realistas. El mantenimiento del equipo existía en papel mientras el hardware real se deterioraba en el almacenamiento. Esto se subraya con un examen más detallado de la doctrina militar de Rusia. Como un remanente de la época soviética, el mayor riesgo percibido de Rusia era una invasión de la OTAN. Con ese fin, Rusia creó operaciones y estrategias para defender la patria, en lugar de invadir. Su estructura de mando concentrada le ayudaría a reforzar las debilidades en las defensas, pero también se abrió a la corrupción desenfrenada y al reajuste de poder una vez que Putin llegó al poder. Con Rusia perdiendo impulso, hay una posibilidad de que el propio Putin pueda ser destituido del trono ruso. Después de todo, él sería rápidamente considerado el único responsable del desastre, y los políticos sedientos de poder en el Kremlin tendrían que salvar las apariencias deshaciéndose de él. Sin embargo, Brookings analizó sucintamente que la actual estructura política de Rusia realmente no tiene un candidato viable para sucederlo y que todo el régimen podría no sobrevivir a un cambio de liderazgo. Esto abre la posibilidad de que Rusia misma pueda colapsar. Esto ocurriría en varias etapas, pero avanzarían bastante rápido o incluso coincidirían entre sí. Primero, está el colapso económico. La economía de guerra de Rusia ya está mostrando una fuerte presión, con el gasto en defensa desplazando servicios esenciales. A medida que las bajas aumentan y las sanciones muerden más profundamente, esto se vuelve insostenible. La infraestructura crítica, que ya sufre de falta de inversión, comienza a fallar con más frecuencia. Segundo, la fragmentación política. Los gobernadores regionales, especialmente en áreas ricas en recursos como el Lejano Oriente, comienzan a afirmar una mayor autonomía de Moscú, inicialmente presentada como una necesidad económica. Estos movimientos gradualmente adquieren dimensiones políticas. Tercero, desintegración militar. A medida que el ejército profesional se desgasta en Ucrania, Rusia depende cada vez más de reclutas mal entrenados y de minorías étnicas de regiones periféricas. La cohesión de la unidad se desmorona, las tasas de deserción se disparan, el equipo militar falla sin piezas de repuesto. Finalmente, la autoridad central colapsa. Ya sea a través de un golpe de palacio, un levantamiento popular o simplemente la incapacidad de proyectar poder sobre las vastas regiones de Rusia, el gobierno de Moscú pierde un control efectivo sobre porciones significativas del territorio ruso. Las consecuencias serían catastróficas, y no solo para Rusia, sino para la seguridad global.
La federación probablemente colapsaría en una serie de eventos que se asemejan a la desintegración de Yugoslavia o la caída de la Unión Soviética en la década de 1990. El núcleo del país, Moscú y San Petersburgo, probablemente intentaría reubicar las reservas de armas nucleares de Rusia, proclamándose a sí mismo como el Estado sucesor, haciendo alarde del arsenal al igual que lo hace Putin durante la guerra. Una cantidad exuberante de inmigrantes intentarían entrar en la Unión Europea nuevamente, persiguiendo los éxitos vistos por antiguos miembros del Pacto de Varsovia como Rumania y Polonia. China podría lanzarse y ocupar extensas áreas de territorio rico en recursos en Siberia para sí misma, para alimentar su industria insaciable. Así que la próxima vez que alguien te diga con confianza que Rusia está ganando en Ucrania, solo necesitas volver al principio. Después de 3 años de lo que se suponía que era una guerra que duraría unos pocos días, Rusia controla solo el 20% de Ucrania, ha sufrido bajas que se acercan a 1 millón, ha devastado su economía, destruido su posición internacional, reavivado a sus adversarios y no tiene un camino viable hacia una victoria real. La verdad es que Rusia no está ganando. Está atrapado en un desastre estratégico completamente de su propia creación, sin buenas opciones y sin una salida clara. Cuanto más tiempo continúe esta guerra, más catastróficas serán las consecuencias para Rusia misma. Pero, ¿qué piensas? Si quieres entender el mundo con una perspectiva estratégica, suscríbete a Show Militar. Sé parte de esta comunidad de cambio y enfoque.